Pueblo desde esta maravillosa exposición. Y hoy Leyes del Pueblo se viste de lujo porque tenemos como invitado al ministro de la Defensa, general en jefe, Padrino López, a quien le damos la bienvenida y agradecemos, ministro, que esté aquí con nosotros, porque además sabemos de todas sus ocupaciones. Y yo quería empezar de una vez haciendo una pregunta relacionada con unas declaraciones que usted dio, relacionadas con que uno de los más graves problemas que tiene el mundo en la actualidad, y quizás lo que tiene en peligro al mundo, es la desigualdad económica y social. Entendemos que eso es producto de un modelo neoliberal, salvaje, que no cree en la gente. Y yo me pregunto, en medio de esta maravilla de exposición, ¿qué papel juega en la nueva doctrina de unión cívico-militar la Fuerza Armada Nacional Venezolana para la seguridad de nuestro país? Sí, bienvenido, ministro. Muchas gracias, María Alejandra. Bueno, muy contento de que estén aquí, en estos espacios que son ya del pueblo. Son espacios que representan símbolos para nosotros, para la familia militar, pero también para la familia venezolana. O sea, que nosotros nos llenamos de mucha satisfacción ver todo este pueblo, toda esta concurrencia que ha venido aquí a esta exposición a acompañarnos, que es un esfuerzo de todos. Tú nos dices del papel de la Fuerza Armada. Ciertamente yo lo decía temprano, ¿no? En un conversatorio, iniciamos una serie de conversatorios muy importantes, de conferencias que han aportado mucho. Yo decía que siempre se ha tratado de visibilizar las amenazas comunes convencionales. Si vienes aquí a Latinoamérica, hablas mucho del narcotráfico, del contrabando de extracción, del paramilitarismo colombiano, pero también en otras partes del mundo entonces la trata de personas, los refugiados, etcétera. O sea, siempre hay, y el terrorismo, pues, que es un factor, una amenaza, bueno, que sea. Yo vengo de una conferencia de seguridad internacional en Moscú, donde el papel determinante lo jugó el terrorismo como amenaza mundial. Pero yo decía que hay una amenaza que siempre se invisibiliza, que es la desigualdad social, la desigualdad económica, y ahí están el origen de los verdaderos problemas de la humanidad. Así lo vemos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y es un problema que el comandante Hugo Chávez lo identificó desde muy temprano, cuando se volcó su mirada, su atención al pueblo pobre, al pueblo desposeído. Y el papel que viene a jugar la Fuerza Armada precisamente viene de su doctrina constitucional, María Alejandra. Porque, eso es muy importante. Claro, ministro. porque es que la Constitución nos dice, nos da un mandato muy criticado por muchos sectores reaccionarios de la vida política nacional, nuestra participación activa en el desarrollo nacional. Pero más allá de la participación activa en el desarrollo nacional, María Alejandra, está el hecho de que nos hemos volcado con el pueblo a las calles, a sufrir, a padecer de las mismas necesidades que ellos tienen, de la especulación, del boicot, de todo lo que tiene que ver con la guerra económica, todo ese sinnúmero de expresiones de la guerra económica que ha golpeado mucho al pueblo pobre, al pueblo, a todos nosotros, que nos ha golpeado de manera, a toda la familia venezolana, sobre todo a las mujeres. Terrible. Nosotros decimos que esta es una guerra, ministro, que se inscribe dentro de la visión, desde la doctrina militar, sobre todo. Yo he tenido oportunidad de estudiarla por razones personales además, pero ahí mucha gente piensa que en realidad no estamos en guerra porque no ven caer las bombas, y piensan que entonces todo lo que el discurso oficial está montado sobre una ilusión. Ustedes, que son especialistas en el estudio de los diferentes tipos de amenazas, entre ellas una nueva forma de guerra que es invisible, que además tiene componentes mediáticos a través de la guerra informativa, el control de la percepción, que son términos además acuñados por los manuales de doctrina desde los Estados Unidos. Entonces, entendiendo que uno de los flancos fundamentales del ataque en esta guerra invisible es la cotidianidad del venezolano y sobre todo de la mujer, porque la mujer es la formadora de opinión pública en la casa, y sabemos que la gente vota con el estómago, con el corazón,
y con el hígado por rabia. Los especialistas en este tema, entonces sabemos que eso está hecho específicamente para eso. ¿Cómo podemos entender, usted qué nos puede decir, cómo nos puede explicar a todos los venezolanos, en qué se manifiesta esta guerra de carácter no convencional? Algunos dicen que híbrida. Sí, es una combinación de términos. Los dos conceptos existen. Pero fíjate, después de las dos guerras mundiales del siglo pasado, se tuvo una expectativa mundial de ir de retorno a la paz, de retorno a un equilibrio mundial. Ya vimos que no fue así y hemos visto pues que ya entrado el siglo XXI tampoco ha sido así, porque se han buscado nuevos métodos de guerra, como tú mismo lo has dicho. Uno de esos es la misma doctrina de los Estados Unidos de la guerra no convencional para evitar la movilización de grandes masas de hombres, de equipos bélicos, de material bélico, de armas, etcétera. Sobre todo después del síndrome de Vietnam, que han tomado pues la conciencia de ir accionando de diversas maneras en la conciencia. Si hay alguna característica que tiene la guerra no convencional, es atacar precisamente no la mente ni los cuerpos de los soldados, sino la mente y los cuerpos del pueblo, del colectivo. Y es lo donde tú dices, pues atacar a la mujer, atacar los valores de la familia. Y ahí es donde estamos nosotros verdaderamente sufriendo las consecuencias de una guerra que aparentemente no tiene rostro, pero que está allí. Y por eso es que la Fuerza Armada, el comandante en jefe y presidente de la República, la puso junto al pueblo a combatir esta guerra económica con la creación de esta gran misión Abastecimiento Soberano. Sí, en el marco, el presidente Chávez rompió con la doctrina de que los militares o la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tenía que estar en los cuarteles. Los separó. Estancos ahí. Exactamente. Eso tiene un sentido, pero es bueno que nosotros, aunque sea muy someramente, podamos explicarle en qué consiste el cambio de esa visión, de esa doctrina militar en el marco de la Constitución a los venezolanos, porque pareciera que hay un sector que le tiene alergia a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por su defensa y garantía a la paz, que la hemos visto en estos días, y la han estigmatizado y la acusan de represión cuando todos sabemos que lo que están haciendo es control del orden público, que además constitucionalmente le corresponde. Correcto. Entonces, entendiendo esto, ¿cómo se lo explicamos al que nos está viendo desde su casa? Porque es una absurdidad, María Alejandra, ver a la sociedad en compartimientos estancos. Los civiles por allá, los militares por aquí. Cabruja una vez dijo, bueno, la mejor manera de identificar al mundo militar es imaginarnos un castillo de Disney World, que se ve muy bonito por fuera, pero no sabemos qué es lo que hay que por dentro. No, aquí no se trata de hacer aquí de la Fuerza Armada, de ninguna institución, bueno, un misterio, una caja negra. Y por eso es que ya, bueno, abierto como está la Fuerza Armada, cuando abrió sus cuarteles, abrió las puertas de sus hospitales militares, esto es una prueba. Este espacio, que es un espacio, ¿quién iba a pensar que aquí íbamos a tener una exposición de esta naturaleza? Con el pueblo, con ustedes, con los empresarios, con todos los actores, con los innovadores, con los emprendedores. Bueno, un espacio para eso, pues para construir la patria nueva. Entonces, esa es la línea, María Alejandra. Es una absurdidad. Y fíjate tú los logros que hemos conseguido nosotros a propósito de la unión cívico-militar, muy aborrecida por muchos, muy rechazada por muchos. No, estigmatizada. Estigmatizada y bueno, ya ya está en el cuerpo jurídico de la patria, está en la ley orgánica bien definida. Es la tarea que hacen los militares junto al pueblo venezolano para llevar la estabilidad y mantener los principios esenciales de la nación. Eso a propósito de que usted señala que está en la ley orgánica. Se abrió las compuertas, yo lo digo desde mi visión de constitucionalista, a un hecho histórico, un desencadenante histórico de características distintas al desencadenante histórico de 1999. En 1999 no teníamos asidero constitucional para consultar al pueblo acerca de una Asamblea Nacional Constituyente. Afortunadamente el constituyentista de 1999 lo dejó plasmado. Tenemos una salida para consultar al pueblo, para llamar al poder popular a resolver los problemas que tenemos. Siendo así, entendiendo que en la ley orgánica hay algunos principios, ¿cree usted
que se presenta una nueva oportunidad para que toda la potencia de una Asamblea Nacional Constituyente pueda incluir, sumar esa nueva visión que se ha desarrollado en los últimos 18 años acerca de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sí, totalmente. Yo veo la intención del presidente, quien tomó la iniciativa de convocar la Asamblea Nacional Constituyente, de ampliar esto en un horizonte, bueno, sin límites, máxima inclusión, y yo creo que eso es lo más interesante de la propuesta. Y fíjate que el comandante Hugo Chávez decía que la revolución nos va abriendo pasos, va exigiendo abrir pasos en la medida que se van presentando los acontecimientos, el desarrollo mismo de la población. Por darte un ejemplo, ¿cuántas reformas de la Fuerza Armada hicimos nosotros del 2007 al 2014, al 2015, que fue la última reforma? Hicimos 3 reformas. Cualquiera pudiese decir, bueno, esto es una improvisación. No, no es ninguna improvisación. Es que necesitamos abrirnos paso a los cambios que se están dando y entonces comienza a chocar la realidad con el cuerpo jurídico. Y entonces necesitamos, bueno, adaptar el cuerpo jurídico a la realidad y no al revés. ¿Sabe que desde sectores reaccionarios observan a la constituyente, generalmente al poder constituyente, como una posibilidad para que las élites se rindan frente a los intereses del dios dinero? Son palabras de Tony Negri. Pero para los sectores progresistas, una constituyente significa la posibilidad de que el pueblo innove y que además se libere. Siendo esto un principio fundamental de la visión que tenemos de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿será que ante las amenazas geopolíticas mundiales que afectan indudablemente internamente a Venezuela y la amenaza interna, producto de un sector que se ha convertido en enemigo de la Constitución, es un término que yo he estado manejando, pero además tiene asidero académico, ¿cómo podemos interpretar frente a este hecho histórico que haya sectores que se nieguen y con una miopía pretendan incluso ahora decir que nosotros o que un sector desencadenante histórico de esta Asamblea Nacional Constituyente quiere acabar con el legado de Chávez? Bueno, fíjate, cuando el presidente Nicolás Maduro tomó la iniciativa de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, lo primero que se pregunta a la Fuerza Armada es si es o no es constitucional. Porque la Constitución, bueno, nos enseñó el comandante Hugo Chávez a respetarla, amarla, a defenderla, ¿no? A defenderla. Entonces nosotros nos hicimos esa pregunta, ¿es o no es constitucional? Por supuesto que sí. Y de inmediato nos pronunciamos en defensa y a favor de esa iniciativa, porque nosotros vemos esa iniciativa como un amplio espacio convocante de inclusión, de participación, de diálogo político, de reconocernos los unos a los otros, poner nuestras diferencias sobre la mesa. ¿Qué mayor oportunidad que esta que está convocando el señor presidente, la Asamblea Nacional Constituyente, para abrirnos nuevos horizontes y sobre todo para garantizar la paz de la República? Yo creo que esto es fundamental, sí. Y nosotros los soldados que sabemos el costo de una guerra civil, conocemos desde la teoría, pues, estas generaciones, el costo que representa una guerra civil que está negado, un escenario completamente negado para nosotros y para el pueblo de Venezuela, para la gran mayoría del pueblo de Venezuela. Bueno, nos pronunciamos de inmediato y sin embargo nos criticaron. La Fuerza Armada pronunciándose en un tema civil. Eso es un tema de toda la nación. La Constitución nos atañe a todos. Claro, por supuesto. Así porque yo aprovecho aquí, María Alejandra, para decir que la postura, ya lo hemos discutido, ya hemos deliberado en el alto mando militar, en la situación de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Es tremenda iniciativa, nada más democrático que eso, nada más participativo que eso, nada más constitucional que la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos todos, ¿cuál es el temor? Fíjese, yo observo con preocupación que hay un sector minoritario muy violento que está imitando, porque son una mala copia, y hay que decirlo,
pero está imitando métodos de carácter terrorista, ministro. Porque el ataque no solamente inmisericordia contra los representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde todo ámbito, no solamente el mediático, sino también ahora el físico, el combate físico cuerpo a cuerpo. Y lo que más me preocupa de todo esto es la incitación al odio hacia un sector de la población que piensa distinto. Es decir, la propuesta de estos sectores es, si ellos llegan al poder, es el exterminio de todo aquello que sea diferente a ellos. Eso solamente se observó durante la Segunda Guerra Mundial con Hitler, que estigmatizó a un sector de la población y acabó con 60 millones de personas. Es decir, ahí hay una amenaza real a la paz de la República y al orden interno, a la seguridad de la nación. Pero además hay otra amenaza, que quiero resumirlo. Y es una amenaza latente por parte de un país que se ha declarado hostil a Venezuela, como es los Estados Unidos de Norteamérica. Ese escenario de una posible intervención por parte de estos sectores ha sido manejado por parte dentro de los escenarios que maneja la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sí, por supuesto, María Alejandra, fíjate, nosotros lamentablemente, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha tenido la necesidad de hacer varios pronunciamientos que no nos hubiesen gustado hacerlo, porque cuando hay una Asamblea Nacional, unos diputados que están llamando a la intervención, que están llamando al injerencismo, que están llamando a la violencia subrepticiamente, se lavan la cara, pero subrepticiamente llaman a la violencia, y que ponen en riesgo la seguridad de la nación, ya la seguridad de la nación toca a la Fuerza Armada. Y de una vez nosotros comenzamos a deliberar como amenaza, como una amenaza, todo aquello, bueno, que se levante contra el patrimonio cultural, nuestra gente, nuestro pueblo, nuestro país, nuestra cultura. Es decir, cuando nosotros vemos actitudes entreguistas de esta manera, ya esto representa una amenaza para la patria. Y hay acciones que a lo interno incluso representan una amenaza. Porque eso de estar financiando grupos violentos, tú sabes, María Alejandra, que están trayendo gente de Ciudad Bolívar, del Táchira, del interior del país, acaba de suceder lamentablemente un joven que fue, por sus propias acciones, lamentablemente resultó quemado en un porcentaje muy alto de su cuerpo. Y lo primero que dice la canalla mediática, porque no se puede llamar de otra manera, ministro, sino canalla mediática, fue estigmatizar a la Fuerza Armada Nacional. Pero eso yo creo que tiene un sentido. ¿Por qué? Porque en las estrategias de guerra no convencional, uno de los factores fundamentales es quebrar la moral de los decisores. Y ese es el objetivo que está ahorita sobre la mesa. El ataque inmisericordia sobre la Fuerza Armada no tiene precedente. Y lo que ha hecho la Fuerza Armada, los cuerpos policiales, la Fuerza Armada actúa una vez que han sido rebasados los cuerpos policiales. Y para eso hay constitucionalmente un componente de la Fuerza Armada, que es la Guardia Nacional Bolivariana, que actúa, que está preparada, equipada, adiestrada para actuar en este tipo de control de orden público. Entonces, no se puede llamar represión. Yo insisto en eso. Lo que pasa es que es difícil que mucha gente envenenada ya de odio, de tanta manipulación. Ahorita me acaban de escribir un familiar. Es verdad que están desembarcando cubanos, aquí está el buque, está la foto, estamos en el puerto de La Guaira, no, en el puerto de Guanta. Es verdad, desmiénteme. O sea, han inoculado un odio, han exacerbado el odio y sentimientos muy negativos, han enfermado buena parte de la sociedad. Sí, es un problema de salud mental. Es un problema de salud mental y yo llamo a los venezolanos a desprendernos de eso. Y llamo también a los responsables, a la dirigencia política que está haciendo llamados a la violencia, a que termine, a que fenezca esa intención, porque no va a tener éxito. La gran mayoría de los venezolanos rechazamos eso y queremos vivir en paz, resolver los problemas. Por eso es que estamos aquí tratando de buscar soluciones, innovar, buscar, inventar, reinventarnos, reconocernos entre todos los actores, el pueblo, empresarios, instituciones públicas, todos. Este país es de todos, todos cabemos aquí, pero con la violencia no vamos a llegar a ningún lado. No, yo estoy convencida que con la violencia no vamos a llegar a ninguna parte. Frente al reto histórico
de una Asamblea Nacional Constituyente, yo me pregunto, ¿qué va a pasar con esos sectores que han insistido en aislarse de lo que quiere la mayoría de los venezolanos? Y es un ejercicio un poco de visión prospectiva. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puede hacer la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde su papel como garante de la paz para desarmar el odio? Sí, bueno, fíjate que el llamado siempre de la Fuerza Armada siempre ha sido a la paz, al entendimiento, al diálogo político. Hemos apoyado el diálogo, bueno, de diversas maneras, públicamente, lo hemos conversado incluso con nuestro comandante en jefe. Nuestro comandante en jefe, ¿cuántas veces no ha llamado al diálogo? Y esa es la vía por la cual nosotros debemos irnos. Pero bueno, tú mismo lo has dicho, hay sectores minoritarios que rechazan eso porque, bueno, el argumento es la violencia y aquellos que acuden a la violencia son precisamente los que no tienen la razón. Sí. Entonces, yo creo que negarse a un proceso como el que está llamando el presidente, encerrarse en un laberinto y darle la espalda al pueblo, que es el poder originario, el poder constituyente originario que reside en ese pueblo, darle la espalda al pueblo y ser timorato a enfrentarse a una contienda electoral que implique la conformación de una nueva Asamblea Nacional Constituyente con sus propósitos nobles, bueno, yo creo que es una pena. Sí. Es una pena definitivamente. Resultaría en una pena. Usted acaba de llegar de Rusia. Sí, de Moscú. Y allí se trataron algunos temas que tienen que ver con los problemas mundiales. Problemas que incluso en Venezuela habían sido pues bastante disminuidos a través de políticas sociales. Hablar de trata de blanca en Venezuela es un tema... Sí. Criminalidad, paramilitarismo, que a algunos académicos no les gusta ni siquiera el término porque está evocando una conducta de un país vecino que además lamentablemente, eso lo digo yo, no comprometo al ministro en eso, pero eso lo digo yo, lamentablemente no se comporta como un buen vecino, sino más bien como un factor perturbador de las relaciones. ¿Cómo nos ven desde afuera? ¿Qué está sucediendo en Venezuela? Eso sería interesante que usted nos lo contara. Sí, bueno, fíjate, en esa conferencia, invitado por el ministro Sergei Shoigu, que somos buenos amigos, y bueno, fue el único país, Venezuela fue el único país que participó de habla hispana, el único país latinoamericano que participó en las conferencias. Nosotros humildemente llevamos nuestra voz porque nos preocupa la proyección de la OTAN en Latinoamérica y eso también es una amenaza no solamente para la Venezuela sino para toda la región, y a través de convenios o acuerdos en materia de intercambio de información sería simplemente una fachada inicial para que después pongan sus garras completas en todo el continente. Yo creo que nosotros tenemos que plantarnos como región, ¿verdad?, como una región autodeterminada, como una región, una zona de paz que nos constituimos nosotros a propósito de la UNASUR, de paz, de cooperación. Tenemos que plantarnos muy firmes para rechazar esa idea. Pero fíjate, en ese escenario se vieron muchas amenazas. Y yo decía pues que el proceso integrador, que el comandante Hugo Chávez fue uno de los artífices de Sudamérica y de Latinoamérica también, y el Caribe, de haber construido una zona de paz, es un prodigio realmente inmensurable, porque una zona de paz supone solidaridad, complementariedad, cooperación, buena fe, y todos esos principios que nos dejó el comandante Chávez sembrados en Venezuela y sembrados en toda la región, es ejemplo para el mundo. Pero si vamos a meter las garras de la OTAN aquí, bueno, vamos a echar por la borda todo el esfuerzo que hemos hecho de integración y de construcción de una verdadera zona de paz, libre de armas nucleares, libre de agresiones y donde el diálogo político se imponga. Sí, hasta ahora la derecha ha esgrimido
un sector, como le digo, muy reaccionario, ha esgrimido un ataque, además de a las Fuerzas Armadas en general, al Plan Zamora y al tema de las milicias, al papel que cumplen las milicias. Yo quisiera que usted nos diera su visión con respecto a esto y nos explicara el alcance en la medida de las posibilidades. Claro, fíjate, el Plan Zamora es un plan concebido para mantener el orden interno. Tiene sus distintas fases, el presidente firmó el plan como en su condición de comandante en jefe, activó una fase, no ha sido necesario pasar a la otra, gracias a Dios. Estamos preparados para hacerlo cuando sea necesario, pero yo estoy seguro que no va a pasar de allí. Y bueno, ese plan no tiene otro alcance sino mantener el orden interno, que no es otra cosa sino garantizarle a los ciudadanos y a las ciudadanas el pleno goce de las garantías constitucionales, sus derechos, sus deberes. Y en cuanto a las milicias, María Alejandra, mira, el concepto estratégico para la defensa de la nación supone una defensa de carácter popular, más allá de lo militar convencional. Nosotros, el comandante Hugo Chávez nos dejó un aparato militar de última tecnología, una defensa aérea de última tecnología, un ejército con tanques de última tecnología, una Guardia Nacional que ves en la calle preparada, equipada, de última tecnología. O sea, nos dejó convencionalmente bien preparados, bien equipados. Pero el carácter de nuestra defensa es esencialmente popular y por eso es que nosotros hablamos de la unión cívico-militar, porque la patria la vamos a defender, son todos, cada uno en su territorio, tú con tu micrófono, con tu conocimiento, con tus ideas brillantes que siempre estás exponiéndole a todo el pueblo venezolano, el camarógrafo con su cámara, el miliciano con su tarea, es decir, hay que desprenderse de los temores de que la milicia son un grupo de civiles con un fusil. Eso no es la milicia bolivariana. La milicia bolivariana es un cuerpo especial contemplado en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, adiestrado, que recibe un adiestramiento, tiene una organización y es movilizada en caso de conmoción interior, es movilizada en caso de instrucción, es movilizada en caso de empleo temporal. Es decir, hay una doctrina de empleo. Y no es un capricho o un cúmulo de hombres y mujeres allí sin ningún adiestramiento con armas. Las armas primero las tiene la Fuerza Armada, preservadas, conservadas y bien guardadas. Nadie en la calle está con armas si no tiene una misión que cumplir. Y aprovecho la oportunidad, María Alejandra, para decirte toda esa gran manipulación que se ha hecho del acompañamiento que le da supuestamente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a lo que ellos han estigmatizado. Lamentablemente. Lamentablemente. Esa era la pregunta esa pregunta se le iba a hacer, ¿no? Sí, no, porque es que el término colectivo lo han desvirtuado. Lo han desvirtuado, lo quieren estigmatizar. Pero fíjate, cualquier grupo armado que no sea la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que no sean los cuerpos de policía, los órganos de seguridad, que anden operando por allí, llámese como se llamen, actúan al margen de la ley y como tal tienen que ser tratados. Es decir, nosotros no admitimos ningún grupo armado distinto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El único cuerpo armado aquí es Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Eso está establecido en la Constitución. Es constitucional, y entonces nos quieren hacer ver al pueblo de Venezuela que nosotros formamos civiles, que acompañamos colectivos, y hay una cosa que nosotros rechazamos, ¿cómo se llame, María Alejandra? Guerrillero, paramilitar, bandas delictivas, bandas paramilitarizadas, ¿cómo se llamen? Al margen de la ley tendrán su respuesta constitucional. Claro, pero fíjese que eso no es casual, porque en Libia la acusación que le hicieron a Gaddafi fue que tenía bandas de mercenarios que atacaban a los civiles. Ellos fueron preparando el escenario mundial para poder estigmatizar al gobierno libio y después justificar una zona de exclusión. Bombardearon a Libia, la partieron en 5 pedazos y ya nadie sabe qué pasó con Libia. Irak, en Afganistán han hecho, es el mismo plan. Exactamente. Y yo creo que se está aplicando aquí en Venezuela. Creo que tengo que despedir o sigo, me quedan 2 minutos, ministro.
Bueno, adelante. Nos quedan 2 minutos. Bueno, esa era una de las preguntas que le tenía allí, el tema del tratamiento y la manipulación que ellos han hecho en torno a los colectivos. Son matrices que van calando. Claro. Y toda la matriz internacional, toda la gente, todo el mundo, bueno, con toda la incidencia y la potencia que tiene la mediática internacional, han hecho ver una realidad esos paradigmas que no existen para nada en Venezuela. Claro. Si hay en la calle algún grupo, repito, yo no estoy negando que no hayan grupos armados en la calle, están actuando al margen de la ley. Perfecto. Así que eso tiene que estar completamente claro para el pueblo de Venezuela y para el mundo entero también. ¿Cuáles son las perspectivas desde esta expoferia? Mira, primero visibilizar los actores. Aquí estamos, el presidente le ha tendido la mano a todos, empresarios que quieran la patria, a las instituciones públicas, empresarios internacionales, y algo que es muy importante como factor, también los elementos del conocimiento y de la tecnología que están participando aquí. Creo que hace rato tuvieron por aquí Juan Pablo Buenaño, que es uno de los jefes de los vértices de la gran misión Abastecimiento Soberano, y algo muy importante que es el pueblo organizado para la producción. Ahí en este segmento que yo tengo aquí al frente, en este módulo que yo tengo, ahí está el pueblo con todas sus potencialidades. No podemos subestimar al pueblo con su creatividad, sus conocimientos populares de producir, de crear, de innovar. Uno se pasa por allí y uno se queda admirado de las grandes capacidades que tiene el pueblo para producir lo que necesita. Así que eso es un actor sumamente importante y es el poder popular, y es una de las cosas que mucha gente le tiene temor. Mucho miedo. Yo creo que eso es uno de los temores a la Asamblea Nacional Constituyente, la convocatoria a la soberanía que reside intransferiblemente en el pueblo. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en este espacio. Muchísimas gracias, gracias a ti. Y están todos invitados, Venezuela, venga a ver cómo se hace una patria nueva. Aquí hay voluntad, hay optimismo, hay buena fe, hay buena vibra. Hay corazón. Hay corazón y bueno, hay muchas cosas por hacer también. Sí, señor. Gracias, ministro. Bueno, gracias a ti, María Alejandra.